Bueno, hola, buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Estamos la profesora Teresa Escobar y mi persona José Trujillo y estamos aquí para interpelar un poquito y hablar sobre el tema del suicidio y cómo abordamos nosotros pues el suicidio dentro de nuestras formaciones. Nuestra formación que es desde la Escuela de Formación Integral, eh, www.escueladeformacionintegral.com, donde ahí podréis ver todas las formaciones que tenemos que versan sobre un tema común, la pedagogía de la muerte. Y nos podremos estar preguntando por qué la comprensión de la muerte. Pues precisamente es un tema que nos toca de lleno a todos y todas y donde abordamos la muerte pues siempre desde esa perspectiva psicopedagógica y siempre desde la autoconsciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones en los distintos centros educativos y los distintos sistemas educativos que, que se implementan en esos centros obvian la muerte por considerarla en muchas ocasiones un tema tabú y por huir de las consecuencias eh, que puede conllevar, pero obviarlo es de alguna manera pues alimentar la problemática. Precisamente una de las consecuencias más persistentes que existe sobre no hablar de la muerte, hay muchos otros factores implicados, es precisamente el suicidio. Suicidio que en el caso de los y las adolescentes pues se ha incrementado pues de una manera bastante notable, mucho más desde eh, el COVID hasta nuestros días, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que demos constancia de la relevancia, de la importancia de esa educación para la muerte, o de esa psicopedagogía de la muerte y del duelo, para precisamente que podamos abordarlo pues de una manera específica, desde lo global a lo específico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y ahora entraremos en detalle en esto, que los factores existentes de riesgo para el suicidio, pues en muchas ocasiones son las otras pérdidas, la pérdida de empleo en el caso adulto, la disfuncionalidad familiar, el aislamiento, pero también existen otros aspectos que son factores de protección, que tiene que ver con cómo está la persona afrontando su día a día, su espiritualidad, su capacidad de resolución de problemas sociofamiliares, en el sentido de qué red de apoyo, con qué red de apoyo cuenta y cómo puede salvaguardar de alguna manera que esta persona tenga un día a día sano y también es muy importante el contexto educativo. Si tanto en el contexto familiar como en el contexto educativo no se aborda ese tema de la muerte, pues existe un riesgo exponencial mucho mayor de que exista pues en duelos no resueltos, ah, pérdidas que los chicos y chicas no sepan afrontar y se unen un conjunto de factores que con otras dimensiones pueden dar lugar a esos sentimientos y conductas autolíticas. Bueno, pues doy la palabra a Teresa para que nos hable también un poquito con respecto a esos datos y con respecto a incluso algún caso concreto que ha existido en nuestro país eh, que fue muy sonado. Muchas gracias, José. Bueno, soy Teresa, comparto trabajo con José, que es doctor en Pedagogía Social en la escuela. Os voy a compartir pantalla. Bueno, comenzamos con una frase
que nos trae mucho a la mente hoy, Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Deciros que también aquí hay un movimiento muy importante para atajar un poco la creciente cantidad de suicidios que hay, sobre todo cada vez más en edades más tempranas. Tener en cuenta siempre que la gente no finge estar depresiva o ansioso. La gente lo que finge es estar bien, porque vivimos en una sociedad que nos exige estar bien, estar felices, mostrar dientes, sonrisas, mostrar que somos felices, y nadie finge estar depresivo ni ansioso. Si algo se finge en esta sociedad, es el estar bien. Bueno, doctor en pedagogía social, docente de pedagogía, de psicología, terapeuta de duelo, José. Bueno, yo soy maestra de educación primaria, especialista en pedagogía de la muerte y también acompañante de muerte y duelo. Hablemos del suicidio, porque según datos del INE, en España el suicidio es la tercera causa de muerte en niños y adolescentes de entre 10 y 19 años y la principal causa de muerte en jóvenes menores de 30 años. Esto ha sufrido un incremento muy importante a partir de la pandemia. Y podemos decir que en el año 2022 en España murieron por suicidio 4.097 personas. Y cada una de esas personas, cada una de esas muertes, sabemos que afecta como media a 6 personas. Pero también hay indicadores indirectos que sugieren que está creciendo también el número de tentativas no consumadas. Ahora sabemos, después de muchas investigaciones, después de creer en tantos mitos, tabúes, creencias, prejuicios, que quienes han sufrido ideaciones suicidas relatan que no querían acabar con su vida, sino poner fin a su dolor, a su sufrimiento. Por tanto, aquí en España, las asociaciones implicadas en la respuesta a esta tragedia llevan años exigiendo la puesta en marcha de un plan nacional de prevención. Es una iniciativa que está desde hace 10 años en el Congreso. Un suicidio es un fracaso de la sociedad en su totalidad, dice Daniel López Vega. Y aquí vemos la evolución en esta gráfica con datos actuales del INE, donde desde el año 2018 al 2022 los suicidios no han hecho más que aumentar. Y estos datos en pequeñitos son los suicidios que también van aumentando de personas menores de 20 años. Esta es la situación que tenemos en España, ¿no? La persona que intenta suicidarse no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y esto nos tiene que importar mucho, nos tiene que hacer que pensar, porque además esa persona lo puede verbalizar o no que tiene intenciones de suicidarse. Depende todo de las circunstancias. Y aquí voy a traer una información que os puede sonar. Hace unos meses, 2 niñas gemelas argentinas intentaron suicidar tirándose desde un 6º piso en Barcelona. Ellas dejaron una carta donde una de ellas también venía luchando para que la trataran como chico porque tenía una transexualidad, estaba transitando por esa transexualidad. Y en un pasaje de esa carta dice, estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir. Podemos ver en esa carta, en esas palabras, en esa frase, tantísimo dolor, tantísima incomprensión y desesperación. No ver la salida. Luego podemos ver aquí estos 3 párrafos siguientes son de diferentes medios de comunicación, ¿no? Cómo incluso los medios de comunicación no respetaron
su situación del cambio de sexo que ella quería, porque en uno de los medios de comunicación sí lo respetaron. Iván murió en el acto, el primero. El segundo no hablaba ya de Iván. Y el tercero eh, puso ahí entre paréntesis, se supo después, ay, perdón, se supo después que Alana quería cambiar de sexo. Perdón, que quiero que se vea. No sé si se está viendo. Vale. Que quería ser llamada Iván. Murió. Leila se recupera, pero sigue ingresada. Tenemos que ver también el grandísimo papel que tienen en los medios de comunicación, ¿no? Todo el trato de esta información del caso, de este caso, que es un caso de bullying, dice ahí por acento argentino, no vamos a poner en duda absolutamente nada nosotros, y por su identidad de género. O sea, tenía una niña, adolescente, una situación de cambio de residencia, de cambio de migración, sumada a la identidad de género y a más factores probablemente. Cuando suceden estos casos, uno pregunta, ¿pudo salvarse? Me encantaría que todos nos preguntáramos si Iván pudo haberse salvado. Y como debemos de tener esta responsabilidad social, todos y todas y todes, yo creo que falta mucho por hacer, mucho, y que es necesario, muy necesario, que sigamos trabajando mucho. Hoy es un día triste para la familia de Iván, porque los días que reivindicamos la prevención del suicidio para las familias que han tenido suicidas en su entorno, es un día muy duro, muy triste, muy difícil. Yo le envío un fuertísimo abrazo a esa familia, muchísima fuerza, porque lo necesitan, muchísimo acompañamiento. Y hasta aquí tenemos también leyendo esa carta breve de Iván, me trajo a la mente este poema de Jorge Luis Borges. No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. En este poema también vemos desesperación y despedida. La literatura también se ha ocupado del suicidio. Esto es una frase de una madre, si la podéis ver ahí, que también su hijo se suicidó. Y ella reivindicaba esto, que mi hijo no tenía una enfermedad mental. Suicidio no tiene que ver con enfermedades mentales. No tenía doble personalidad, no estaba loco. Probablemente estaba sufriendo. Y en esa terrible desesperación es lo que decidió. Aquí tenemos en estas viñetas de que no todas las personas que intentan suicidarse tienen un problema de salud mental y esto tenemos que empezar a reconocerlo, a hablarlo y este mes fundamental. ¿Cuál es el papel de la educación en este sentido?
pues informar, formar, sensibilizar, educar en la muerte, educar en las emociones, educar en todo lo que tiene que ver con la vida, con la finitud de la vida. Y vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Implementando esas acciones preventivas, especialmente cuidadas, planificadas en los centros educativos, implicar a todos los agentes, profesores, alumnos, familias, padres y más allá, la comunidad, a través de un abordaje integral para la detección de las señales de alarma que pueden ser tanto verbales como no verbales, los factores de riesgo y los factores precipitantes, la importantísima influencia que ejerce las redes sociales e Internet, tanto para bien como para mal, y también dotar de estrategias de actuación en situaciones en las que un alumno haya podido comunicar, a través de cualquier expresión, su profundo sufrimiento con la situación personal que está viviendo y su intención de acabar con su vida. Esta formación que podemos destinarla a los alumnos y también destinar a familia y profesores de forma diferenciada, ¿no? Con diferentes temáticas. Importantísimo que esa influencia de las redes sociales está presente en tanto formación de alumnos como de familias y docentes. Y también es importantísimo que en esos dos tipos de formaciones se dé el testimonio de un superviviente de duelo por suicidio o, en edades más adultas, más mayores, un testimonio de una en primera persona de un superviviente a un suicidio, ¿no? La prevención y la intervención en conductas suicidas, también en los dos casos. Y lo importante para padres y familias, esa comunicación no verbal, no consciente, aplicada a la prevención del suicidio. En nuestra escuela lo abordamos desde la pedagogía de la muerte, y abordamos, entre otros, temas como los mitos que intervienen en la prevención del suicidio, mitos sobre el duelo, la culpa, estrategias para sanarla, la incomprensión del entorno, factores precipitantes de riesgo de la conducta suicida, riesgos y beneficios de las redes sociales, la autolesión, habilidades de comunicación y acompañamiento en crisis. Y también hablamos, por supuesto, es un abordaje integral de la pedagogía de la muerte y del papel que juega en la formación. Hablamos, como tenemos aquí en esta infografía, de cómo comunicar a los niños una muerte por suicidio, cómo hablar con ellos, qué recursos tenemos disponibles para hablar con ellos. Y además, para que vean, el acceso al apoyo emocional en el momento adecuado, sabemos que puede prevenir un suicidio, por tanto estar atentos a todas esas señales, ¿no? Nosotros apostamos por un trabajo transversal en la educación y en nuestras formaciones, en nuestra escuela, lo que hacemos es enfocar la pedagogía de la muerte, la psicopedagogía de la muerte y el duelo, y también complementar con terapias que ayudan con las emociones. Hablamos de mindfulness, que en este caso nosotros nos centramos en la meditación, enseñar meditación, tanto para padres, docentes y alumnos, sumamente importante, y también espiritualidad transreligiosa, que es algo que está absolutamente descuidado en nuestra modelo educativo y que nosotros intentamos ponerlo de relieve, ponerlo en valor, así como, por ejemplo, herramientas que nos ayudan a transitar desafiantes situaciones de la vida, ¿no? Como por ejemplo puede ser la filosofía estoica, eh, el autocuidado, el autoconocimiento, etcétera, a través de diferentes filosofías. Ampliar el abanico, abrir, expandir la conciencia, ¿no? O sea, que la escuela no valga solo para aprender matemáticas, que es muy necesaria, pero que no es suficiente para nada. La finalidad es justamente que los niños, las familias, realmente aprendan y comprendan cómo disfrutar la vida, cómo aceptar la pérdida gracias a la pedagogía de la muerte en la escuela.
deciros que hablar también es prevenir, por tanto, por eso es que hemos insistido con estas viñetas, porque siempre dicen hablemos, ya lo veréis, ya lo habéis visto, hablemos. De que hablar del suicidio es también empezar a prevenirlo. O sea, sí, hablar, es importante hablar para derribar tabúes. Y también contaros que el día 10, aquí en Madrid, salimos a las calles, en la Plaza Murillo a las 12 del mediodía en Madrid, manifestación por un plan de prevención del suicidio, a ver si realmente ya se logra. No sé. Genial, muchas gracias, Teresa. Bueno, podemos concluir diciendo ya rápidamente que nuestra formación es un abordaje integral totalmente de la psicopedagogía de la muerte, ¿no? Desde la conceptualización, qué es la muerte, qué es el duelo, el dolor, sufrimiento, hasta el sentido de la muerte desde las diferentes culturas, el significado, los rituales, la muerte y el duelo también desde la filosofía, la espiritualidad, la muerte en la sociedad actual, las fases y los tipos de duelo, las emociones, cómo gestionar el miedo, la culpa, casos especiales que vemos basados en la realidad sobre suicidio, aborto, duelos de COVID, y luego implementamos también el análisis del sistema educativo, el currículum y la muerte, y por qué sigue sin estar presente de manera explícita, ¿no? La muerte, ah, el duelo y cómo trabajarlo con los niños, y luego la reivindicación desde la ciencia sobre una pedagogía de la muerte y su necesidad, la conceptualización de la pedagogía de la muerte, la conciencia de la finitud, un enfoque preventivo y paliativo de la pedagogía de la muerte, la formación del concepto de la muerte tanto en la infancia como en la adolescencia, y siempre a través de casos reales que vamos viendo en el transcurrir de cada una de las sesiones, y a través también de las anécdotas e historias que nos van contando los propios alumnos, que en muchos casos son alumnos y alumnas que han tenido un duelo o que están trabajando para ayudar a otras personas a nivel personal y profesional. Y me gustaría terminar con una cita que solemos iniciar al principio de la formación, y hay otras muchas, ¿no? Muchos autores, y es de Tom May en 2010 cuando dice: la muerte es el hecho más importante de nuestra vida, porque representa el final de todo, amistades, trabajo, amores, tiene la capacidad de absorber todos los demás hechos que acontecen en nuestras vidas. Pues nada, solo agradecer que nos hayáis dado cobertura en este acontecimiento, en este día tan significativo. Muchas gracias por todo y os esperamos para poder interactuar a través del aprendizaje, como siempre utilizamos, dialógico, si lo creéis oportuno. Muchas gracias Muchas y, gracias. y fuerte abrazo. Hasta Un pronto. abrazo.